Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dígale, Señor, háblame. En esta hora, Padre, yo te pido que toda venda de carne, todo aquello a costra que el diablo ha querido poner, todo aquello que impide ver, aunque sea tan solo por esta vez, Señor, pero abras el entendimiento para que se vea. Yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, hermano, es el tema del llamado. Y el llamado es un tema especial porque es un tema que no se logra ver con facilidad. De hecho, la vida cotidiana maquilla el llamado. Pero cuando Dios te permite ver el llamado, es algo completamente del Espíritu. Porque el llamado es la vida del obrero. El llamado es la cruz del cristiano. Y hay muchas ganas de no verlo. Fíjese lo que le digo. Hay muchas, pero muchas ganas de no ver el llamado. Porque ver la voluntad de Dios compromete, no sé si me entiende. Cuando uno no la ve, pues uno no sabe. Pero cuando uno ve la voluntad de Dios, ya no puede uno seguir igual, o cuesta más trabajo volver a dormir, u ocultarse, o hacerse el que no vio. Pero cuando Dios te permite ver el llamado, sobre todo es viendo en momentos con el Espíritu Santo y viendo vidas de personas que obedecieron ese llamado, lo que les costó obedecerlo, de lo que se privaron, lo que sacrificaron por obedecer el llamado. Dice Juan capítulo 3, verso 8. Aquí está hablando Jesús con Nicodemo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Fíjese con qué lo compara. Usted a lo mejor ahorita oye el sonido del viento en los árboles, o en los autos, o en las láminas. Lo compara con todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como algo sobre lo cual no tienes control. Y sin embargo, aunque es difícil entenderlo, sabes que el Espíritu está ahí. Sabes que algo te pasó. Sabes que ves algo que antes no veías. Y la senda del Espíritu ocurre mientras uno mismo lleva su vida. Hay millones de personas que viven una vida ajena al Espíritu. Pero cuando tú naces de nuevo y conoces al Espíritu Santo, empieza una vida como el que se mueve en medio de los sepulcros. Ves lo que otros no ven. Cuando empezó el caminar de Dios en mi vida, o yo a caminar conociéndolo a Él, y le hablo en este caso de mí, no porque sea lo mejor, sino porque es la historia que conozco. Empezó en el cuarto de mi madre con un folleto católico. Ahí empezó el Espíritu Santo y yo me di cuenta que Él estaba ahí. No fue de otro modo, fue de esa forma que le estoy diciendo, y empezamos a hablarnos y yo no sabía que se trataba del Espíritu Santo. Y después de unas semanas de estar buscando y de ver que había empezado una relación, vino el joven que a mí me habló de la Biblia. No tanto de Cristo, sino de la Biblia. Mi conversión fue rara, hermano. Y regresando a la casa tomé una Biblia y empezó el amor, porque para mí fue como llegar a mi hogar, conocer la palabra de Dios. Pero cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se encuentra contigo, empieza una guianza, que es el origen del llamado. Empieza una dirección muy en lo secreto con el Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que ahora ves en público empezaron de una forma muy sencilla. Y pasaron 2 años, hermano. Yo me bauticé en ese lapso, en una campaña, pero pasaron 2 años hasta que el mismo Espíritu, que ahora sé que es el Espíritu, pero yo no sabía que era Él,
Me dijo, párate, toma un camión, y llegué a una iglesia. Así fue mi conversión. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va enseñando y el Espíritu Santo es el que te va formando. Y a medida de que tú vas caminando, vas descubriendo cosas que cobran sentido en tu vida. Te das cuenta por qué naciste donde naciste, te das cuenta por qué la educación que te dieron, te das cuenta que había dones que estaban ahí que despertaron, que predicabas sin conocerlo. Yo predico hoy, pero para eso nací. Lo hacía antes con mis compañeros del salón en el panteón, entre las tumbas. Y ellos se quedaban y me decían, para mí que tú eres profeta o algo. Y se burlaban. Pero después, conociendo a Cristo y conociendo la Biblia, y Él te recuerda, ves, te traje desde el vientre y es lo que ha pasado con tu vida. Porque Él sabe, incluso las cosas feas que nos pasaron, forman parte de lo que Él usa en el llamado. Y aún las derrotas y las cosas que piensan que son destrucción o que son victoria del diablo, son las cosas que luego usa porque tenía un plan. Dice, diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados, dice todos, diga conmigo todos. O sea, todos los de mi familia, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si usted es familia de Dios, fue creado para su gloria y con un propósito divino. No está en la tierra para dar sombra ni para que le cobren impuestos nada más. Usted está aquí porque Dios tiene un plan. Ahora bien, cuando se empieza a desatar el plan de Dios, va acompañado de una cruz, hermano. Porque usted tiene que decidirse a obedecer lo que Dios le está mostrando que haga y a caminar como Dios le está diciendo que lo haga y a reconocer los errores que puede estar usted cometiendo y a dejarse dirigir por las autoridades que Dios le está poniendo. Y no ves todo con claridad, pero es la forma como el Espíritu te va conduciendo. No hay un llamado realizado sin la dirección del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y un contrato requiere que el obrero quiera. Lo repito, un contrato requiere que el obrero quiera. Usted no puede contratar a la gente y por mucho dinero que le dé decirte, ven conmigo. No, no quiero. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Y así va la Biblia diciendo las distintas horas, la hora sexta, la novena, la undécima, y dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, ¿qué pasa? Cristo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando ya se ponga feo en la tierra, es la noche de la tierra, pero la iglesia se va a cobrar. Pero ¿por qué le pongo este pasaje que usted ya se lo sabe? Para que se dé cuenta que indefectiblemente toda persona que Dios toma, la toma para trabajar. Toda persona con la que Dios hace un trato de pagarle un día, la toma para ser obrero. Sin importar la función, ese es asunto de Dios. Pero Él te llama y te dirige para que tomes tu lugar y te contrata para trabajar. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A mí me dio esto, pero usted le dio otra cosa. Ahora, cada quien tiene que decir que sí o dice que no. Muchas veces cuando el hermano Santiago oraba, yo recuerdo siendo líder de jóvenes hace un poquito tiempo, oraba y decía, gracias Señor porque te dijo que sí. Y usted analiza esas palabras, parece una oración muy corta, pero ahí encierra mucho, porque nada pasa si no le dices a Dios que sí.
puedes decirle que no. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dígale a su hermano, hermano, tú estás aquí hoy porque Dios quiso. Yo no sé si sea la pestaña, el ombligo, la ceja, el dedo chiquito, pero aquí lo quiso poner. Él lo acomodó. Y sabe, hermano, Dios me llevó a donde yo tenía que estar. No, llegué un viernes, había un poste, yo iba buscando una iglesia, pero no andaba con ninguna. Hasta que ya después estaba un poste, había una joven ahí, que se llama Almadelia, por cierto, vive ahora en Tijuana, es lo último que supe. Y me dice, ahorita abren. Y yo digo, pues ahorita abren. Y ahí me quedé. Y había una anciana jorobada, ya está con el Señor, que se oía que peleaba con un totol. Y había un hombre que le decía algo, se asomó el hermano Santiago y dice, ahorita abren. Ahí fue cuando nos conocimos, pero estoy hablando de hace más de 30 años. O casi 30 años. Entonces, Dios te dirige y te acomoda como Él quiere. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dígale a su hermano, hermano, tú me necesitas. Y dígale, pero tú también a mí. Nos necesitamos, ¿sí? O sea que dígale también, cuidadito y no funcionas. Cuidadito y no funcionas, porque te voy a dar un golpe santo, dile. Pero santo golpe no es lo mismo que golpe santo, ¿eh? Le dio un santo golpe a un golpe santo, creo que no es lo mismo. Pero imagínense, Dios no lo quiera, no funciona un riñón, no funciona una válvula, no funciona una retina, pues el cuerpo sufre. Y Dios dice que somos miembros los unos de los otros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dejó dones, ministerios, operaciones. Y uno dio 5 talentos y otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces aprende, hermano, Dios te llama, te coloca donde Él quiere y te da dones conforme a tu capacidad. ¿No? A cada quien le reparte como Él quiere y usted no se enoje por lo que le tocó al otro, porque ni sabe, hermano. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Un día predicaba el hermano Marcos Witt, siendo ya pastor de Lakewood. Todo el mundo dice, no, Marcos Witt, no. Y él habla que nunca le dijo a nadie que nació con un defecto congénito. Tenía o tiene la vejiga más pequeña. Y todo lo que le costaba el estar cantando con las ganas de ir a orinar. Y que cada vez que podía, lo que fue las burlas de pequeño, lo que fue, y así lo ha usado Dios. Pero uno no sabe, hermano. Se nos dan dones, no. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta de lo que no se me dio, pero debo dar cuenta de lo que sí se me dio. Dice la Biblia que al que más se le da, más se le vuelve a pedir. Y hermano, yo no busco acalambrarlo, pero tengo que decirle la verdad, ¿sí? No es igual si se te dio un carro que si tienes que agarrar camión. No nada más hablo de ese tipo de dones espirituales. No es igual si se te dio educación así no se te dio. No es igual así usas los 2 ojos así eres ciego. No es igual, hermano. Porque esas cosas testifican entre unos y otros. No voy a meter en ese tema. Pero uno debe de valorar lo que recibió y ser responsable de rendirle cuentas a Dios porque nos bendijo, ¿sí? Y sabe, hermano, no es fácil alcanzar el llamado por muchas razones.
porque hay muchas trampas en el camino. Trampas del carácter del humano, trampas de falsos obreros. La Biblia habla de falso todo, hay falsos apóstoles, falsos ministros, falsos profetas, hay ovejas que caen en malas congregaciones, que pasan hambre espiritual. Y eso claro que tiene que ver en que su llamado sea alcanzado. Y aún con todo eso, el Señor en su misericordia, si tú tienes ganas de alcanzar tu llamado, Dios lo encamina. Porque dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aún Él lo hace, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el enemigo de mi llamado soy yo? La Biblia habla que a veces el ser humano se distrae para alcanzar su llamado. En una ocasión compré un libro en WhatsApp del Centro Mundial Cristiano de Estadística. Una cosa así, está en Alemania. Y dice pues lo que todo el mundo sabe, y lo han dicho también otros que han hecho estadística. Solamente el 10% de la iglesia en el mundo está haciendo algo para Dios. Yo sé que aquí no, pero el 90% no está buscando su llamado. Es una estadística que solamente el 2% de los cristianos han ganado un alma en su vida. El 98% de las personas que van caminando al cielo llegarán solos sin haberse ganado a nadie. Entonces el asunto del llamado, hay un muro, hay costras, hay algo que lo empantana, de que no lo veas. Y si por algún momento lo ves, da miedo, porque hay que sacrificar, porque tiene una cruz. Por eso, cuando yo empecé a ir a esa iglesia, mi vida cambió. Y el lugar donde Dios me llevó había servicio todos los días. Y si Dios me llevó y me llevó porque eso quería que yo pasara. Y saliendo de la facultad de medicina iba todos los días a la iglesia. Y lo primero que me ofrecieron es: ¿quiere dirigir el culto? Era esto pequeño, pero ahí abajo, servicio de 10 personas, 5, y a dirigir el culto. ¿Quieres dar la dominical a los niños? Bueno, doy la dominical a los niños. O sea, Dios te va diciendo, te va dando trabajos sencillos para que los hagas. Y mi padre decía: ¿y dónde te metes? Mira, papá, ¿dónde estoy? No, ya sabe, ¿no? Pero ¿dónde te metes? Y venía a andar espiando dónde yo andaba. Y llegó en un culto de oración y toda la gente llorando en el altar. Y vio al hermano Santiago y me decía: te están lavando el cerebro los gringos. Era hijo de españoles, pero así lo decía mi padre, ¿no? Y siempre hay un precio que pagar, hermano, para irlo desarrollando, ¿sí? Es algo que Dios te invita, pero tú decides si lo quieres hacer o no. Y aquí se ven los enemigos del llamado. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El primer enemigo es la incredulidad. Hay gente que no cree nada de lo que se está predicando y dura poco sentada en una banca, porque agarra y se va. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Estos les gusta oír, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí es un problema de 5 poderosas razones. Les da miedo, ven el precio, ven la dificultad y van y vienen por momentos de la iglesia. Y esta es la parte más trágica, menos a mí la que más me duele. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Aquí hay una planta, hermano, si tiene raíz, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Aquí es donde está el grueso de la iglesia. Siempre hay demasiadas cosas, siempre hay muchas preocupaciones, siempre hay muchas deudas, siempre hay muchos pagos, mucho trabajo,
muchos viajes, muchas idas al café, muchas idas al cine, muchos juegos de fútbol. Dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y le dan fruto con perseverancia, o sea, todo el tiempo. Esto no quiere decir que quien sigue el llamado va a estar amargo, nunca va a ir al café, al cine, o nunca va a jugar fútbol, o nunca va a pagar sus deudas a trabajar. Pero quiere decir también que le hace un espacio a eso. Yo le decía la otra vez a mi esposa, Pati, es que llevamos 2 vidas. Por muchos años hemos llevado 2 vidas. La vida que lleva todo el mundo, de ser padre, guisar y llevar el carro al taller y todo eso. Y tener un trabajo y aparte la vida de lo que Dios exige. Es ahí donde tu cruz aparece. Porque lo fácil es botarlo y me dedico a mí. Pero cuando tú empiezas a obedecer a Dios y a seguir a Dios y a darte cuenta que esa es la instrucción del Espíritu, ¿dónde te escondes, hermano? Hay una canción de Kelly Speaker, es muy bonita, qué maravilloso Dios, pero hay un momento en el que dice, he contado el precio, he contado el costo, me costará la vida, me costará todo. Hay un momento del llamado donde te das cuenta que te va a costar todo, hermano. Esa es la parte donde uno prefiere agarrar la almohada, taparse. ¿Y qué estábamos haciendo? No hay un cumplimiento del llamado sin una cruz. No hay un cumplimiento del llamado sin sacrificio. No lo hay. Y si tú le dices que no a Dios, lamento decirle que vendrá otro que le dirá que sí. La Biblia está llena de sustituciones. Set quiere decir sustitución, entró en lugar de Abel. Matías entró en lugar de Judas. David entró en lugar de Saúl. La iglesia entró en lugar de los judíos. No crea que Dios llora por mucho tiempo a los que le dicen que no. Por eso la Escritura dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una gran mujer de Dios que usó mucho el Señor, que fue Kathryn Kuhlman, murió por el 74, pero fue el preámbulo de lo que hoy es Benny Hinn. A lo mejor usted ha leído libros de Kathryn Kuhlman o ha visto. Y ella decía, yo sé que este ministerio que Dios me dio era mínimo para 2 hombres antes que a mí. Sé que Él se lo ofreció a 2 mínimo, pero le dijeron que no. Y ella, por el precio del llamado, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Fue muy rica, ungida y reconocida, pero se la pasó sirviendo a Dios y haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, tiene enemigos en nuestro corazón cumplir lo que Dios quiere. Dice el Señor, nadie pone en oculto la luz encendida. ¿Cuántos tienen la luz encendida? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y dice el apóstol Pablo que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo de luz admirable. Y dice también el apóstol Pablo que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora tenemos luz en nosotros. Y Cristo dice, nadie pone en oculto la luz encendida. Si yo encendí una luz en ti, no es para esconderte, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. El candelero nuestro es Cristo, el candelabro que vio en Zacarías, el profeta, y estamos conectados a Él. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces lo primero que hace es que nos conecta y tenemos luz. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Aquí está hablando de tu espíritu unido al de Él. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Será, hermano, que cristianos que un día vieron la luz, por negarse a obedecer el llamado, tienen tinieblas y no ven lo que está pasando en sus vidas?
Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Somos la luz del mundo. Dios quiere mostrarnos, Dios quiere usarnos, porque nadie enciende una luz para esconderla. Pero Él te está diciendo, tienes que alumbrar como una lámpara con toda su fuerza. Si no lo estás haciendo es que ya se metieron las tinieblas. Fíjate si la luz que hay en ti no es tinieblas. Porque si no estás alumbrando, quiere decir que no estás dando luz. Si no estás siendo ejemplo, la vida no están cambiando al verte, no están siendo asombradas. Entonces no es luz lo que hay en ti. Pero cuando Cristo hablaba de Juan el Bautista, dice, él era antorcha que ardía. Y vosotros quisiste regocijaros un tiempo contemplando su luz. Juan Wesley decía, el Señor me prende fuego y trae a todos a que me vean arder. Una vida que está siguiendo su llamado no pasa desapercibida, porque da luz. Dice, nadie que enciende una luz, que dice después, parece lo mismo, pero no es lo mismo. A veces lo que pasa es que hay tinieblas y no nos damos cuenta. Pero a veces lo que pasa es que hay carne. Nadie que enciende una luz la cubre. Oiga, dice la palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro. Sé que la vasija soy yo. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? ¿Sí la han leído? Que Gedeón iba con sus hombres y llevaban una antorcha, ¿se acuerda? Pero iba una vasija tapándola. ¿Y hasta cuándo se vio la luz? Hasta que la vasija se quebró. Y hay muchas veces, hermano, que uno no entiende por qué me pasa esto. ¿Por qué me quebrantas? ¿Por qué lloro? ¿Por qué? Porque hay que quebrar la vasija. Porque nadie pone una luz y la cubre con una vasija. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y usted no puede ver la luz de la vasija si no la quiebra. Solo hasta que gritaron por Jehová y por Gedeón y quebraron los cántaros, sacaron la antorcha encendida y gritaron como trompeta. Por eso el llamado, hermano, está acompañado también de quebranto. Yo no le voy a mentir. Dice la palabra, irán andando y llorando, llevando la preciosa semilla, y volverán con regocijo trayendo sus gavillas. No es algo que digas rápidamente, tomo el llamado y estoy encumbrado. No, hermano, la mayoría del obedecer el llamado es donde no te ve nadie. ¿Sí? O limpias, o vendes tamales, o cuidas niños, o duermes en el piso. Pero te toca ir por donde el Espíritu Santo te está diciendo que vayas. Él se ocupará de lo que viene después. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Quién sabía quién era David? Solamente Dios, pero de atrás de la maja de las ovejas lo sacó. Nada hay que no haya de ser manifestado. Y también cuando tu vida despide luz, es manifestada en muchas cosas para la gente que te ve. Cuando hablaba de Cristo, se dijo de Él que iba a ser levantado para tropiezo, levantamiento de muchos corazones en Israel. Vosotros sois la luz del mundo y no los que andan con falda larga y velo. Dile a tu hermano, hermano, Cristo dijo que eres la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada, hablando de la iglesia, sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que, hermano, Dios quiere usarnos, Dios quiere mostrarnos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, no se espante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser fiel en lo que Dios le confió de momento. Eso es todo. Ser fiel en eso. Me acuerdo una ocasión, nos daba una clase el hermano Santi. Y creo que viene a bien que lo comente con usted. En una ocasión él fue a vivir a Estados Unidos y necesitaba trabajo. Y me decía: Manuel, ¿cómo trabaja el gringo? ¿Cómo son buenos para trabajar? Y yo llegué con un capataz y le decía: quiero trabajar. Y él le decía: ¿qué sabe usted hacer? ¿Sabe pegar azulejos? No. ¿Sabe poner tubería? No. ¿Sabe pintar? No. ¿Sabe poner conexiones eléctricas? No. Entonces, ¿qué sabe hacer? Le decía: sé obedecer. Hay gente que sabe todo pero no obedece. Dice: sé obedecer. Entonces, sea fiel en lo que Dios le puso. No se preocupe por lo demás. David cuidaba las pocas ovejas de su padre, luego el ejército de Saúl, luego fue el líder sobre Judá y Benjamín 7 años y luego 33 años sobre toda la nación. Dios siempre te lleva en sus tiempos, de lo poco a lo mucho, pero tienes que manifestarle fidelidad. No se espante. Él lleva los tiempos de su vida. Hay veces que son tiempos de caerse y aprender a levantarse. Hay tiempos de que es una llaga y hay tiempos de sanar la herida. Hay tiempos que son de guerra y otros que son de paz. No se espante, hermano. Recuerdo una ocasión, yo llego, estudiaba todavía en la Facultad de Medicina, y en el lugar donde yo me empiezo a congregar, establecen un instituto bíblico, pero era de varias iglesias. Ahí daba clases también el pastor Santiago. Y empezaron a ir a tomar clase. Con el correr del tiempo, el director del instituto bíblico enferma y me dice: ya el hermano Santi se había ido a abrir la casa del alfarero, ya no estaba ahí en la iglesia. Y un día me llama, yo me acuerdo, era de día, yo venía de la facultad, ya el hermano estaba en cama y dice: Manuel, agárrame la pelotita, ¿no? Te encargo el instituto bíblico. Yo me quedé: ¿qué? Y luego el hermano, para colmo, que se muere. No delante de mí, pero fue al DF y ya no regresó. Entonces ahí vengo yo a ver al hermano Santi: hermano Santi, ¿sabe qué? Que pasa, esto pasó, y me dejaron a cargo a mí. Y el hermano, sin ver, me veía y me decía: no, Manuel, esto era del hermano, y yéndose él se acabó. Y ya, no estaba yo listo. Pasan los años, empieza a congregar con el pastor Santiago, hace él un instituto bíblico, y donde algunos que están aquí también estudiaron. y el hermano Santi muere, y me quedo dando 7 clases. ¿Eso qué demuestra? Que lo que no estás listo en un tiempo, estás listo después. No te preocupes porque en un tiempo no tengas la edad. No quiere decir que no sea tu llamado. Con el correr del tiempo madurarás y lo harás. El ministerio de maestro, que fue antes del pastor, se desarrolló de forma rara. Un día mi hermana, que no sé si ande por aquí, la hermana Tere Gómez Bazán, creo que no, pero ella un día llega y me regala un libro. Y vive Dios, estoy en el altar, le digo algo cierto, hermano. Regalándome ella el libro, poniéndome en las manos, se desató el ministerio de maestro. No pude dejar de leer libros y de escribir, pero es en el tiempo. Dice Dios: todo lo hace perfecto en su tiempo. No se sienta usted mal. El apóstol Saulo,
ese es Pablo, pero Saulo, la Biblia dice que él se convierte y se va a Arabia, no dice a qué, uno piensa que pudo haber ido al Sinaí. Luego regresa y se pasa 3 años en Damasco. Y luego de Damasco va a Jerusalén. Y la Biblia dice que nada más disputaba con los judíos, solamente peleaba y la gente le tenía miedo. ¿Usted conoce algún peleonero que le tengan miedo? Yo sí, a Saulo. No, además peleaba y le tenía miedo y dijo: Pedro, me lo quito de encima. Lo mandó para su casa. Sáquese, lo mandó para Siria, allá para Tarso. ¿Y sabe cuánto estuvo allá, hermano? Estuvo por allá cerca de 13 años, sin que nadie supiera nada de él. Cuando empieza la persecución y la iglesia crece en Antioquía, donde se les empieza a llamar cristianos, Bernabé va a Antioquía y como está cerca de Tarso, dice: pues voy a ir por Saulo, deja de estar aquí, hombre, vente, vamos a trabajar. Y se lo trae, y pasan 1 año ahí. Luego de 17 años de cristiano, ¿quiénes aquí tienen menos de 17 años de cristiano? Menos, levante la mano, menos de 17. La mayoría. A los 17 años de cristiano, Saulo no había hecho ni un solo milagro. Quien lo viera diría: ¿y este qué? Pero a los 17 años de cristiano, en una veladita que tuvieron por ahí, el Espíritu Santo dijo: tú. Y de repente ya en los siguientes versículos le empiezan a decir Pablo. Y empiezan su viaje misionero. Y él le sirve a Dios cerca de 6 años a todo lo que da, hermano. En viajes misioneros, haciendo milagros. Su vida fue transformada por el poder de Dios. Luego cae preso 4 años. ¿Y eso para qué sirvió? Bueno, pues para que tengamos esto. Si no hubiera caído preso, pues cuando escribe, ese hombre no paraba. Y luego sale un poco de tiempo, visita España, lo agarra Herodes y lo decapita y se acaba. Pero lo que te enseña la Escritura es que no debes de sentirte mal, porque el Espíritu Santo lleva los tiempos de tu llamado. Él sabe, solamente tienes que decirle que sí y ser fiel. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Usted le toca ser fiel, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a terminar. Este asunto del llamado tiene 2 vertientes. Una es hablar con usted y decirle: hermano, tienes un llamado. No se va a cumplir si te sigues distrayendo. Tienes que decirle a Dios que sí. Tiene una cruz. Hay que sacrificar y ser valiente para obedecer la voz del Espíritu Santo. No hay otra forma. Es curioso que Jesús dijera al empezar la parábola del sembrador: la semilla, el sembrador es el que siembra la palabra. Y dice: la semilla es la palabra de Dios. Usted lo ha leído. Pero también es curioso que a los obreros los compare con semillas. Y diga: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y ser una persona que sirve a Dios es darte para que se cumpla la voluntad de Dios. Aunque el cuerpo se vaya desgastando, aunque pase lo que pase, tú te das para que su voluntad de Dios se cumpla. Lo primero es hablar con usted. Que diga: sí, Señor, y aquí está mi vida. Eso es lo primero. Gracias por el amén. ¿No alguien dijo amén? Lo segundo es hablar con Dios, y ahí usted se pone el cinturón de seguridad, porque le vamos a pedir que active su llamado. Y si Dios activa tu llamado, hay cosas que van a empezar a pasar, gente que vas a conocer, puertas que se van a abrir, otras que se van a cerrar, pero porque Dios tiene planes esperando por alguien que le diga que sí. Póngase de pie. Ya nos vamos, ya mero. Así que, hermano,
Aquí está el Espíritu Santo que le hizo nacer de nuevo. Aquí está el perito arquitecto que conoce los diseños. Aquí está el que sabe los tiempos de tu vida. Aquí está. Amado Espíritu Santo, arranca, oh amado Espíritu Santo, todo aquello que obstaculice la vista y quita toda tiniebla en nuestras lámparas. Dígale a Dios. Todo lo que obstaculice ver, échalo fuera, Señor. Padre, yo creo que muchos o todos aquí pueden ver su infancia, su historia, lo que han vivido y vislumbran el llamado y para qué nacieron. Y sabemos, Señor, que aunque ha habido tal vez retroceso o momentos de captura, momentos de enfermedad, de lucha, es irrevocable el llamamiento de Dios. Y todo lo conviertes en algo que opera para bien. Así, amado Padre Celestial, muy en lo corazón, que levantemos la mano, digamos que sí, muy en el corazón, muy en lo profundo, tú sabes quién te está diciendo, aquí estoy, Señor. Allá adentro, donde nadie ve, tú sabes quién te está dando su vida. Porque es preferible, hermano, ser trascendente en un asunto celestial que ser vacío y ganar todo el mundo. Amado Dios, rompe, Padre, con ese muro de tinieblas, y rompe, Señor, con esas cadenas, y rompe, Padre Celestial, quita esas piedras, derriba esos muros, trae a la vida el llamado de tu pueblo, Señor. No ayudamos en vano. En esto ahora te pedimos, Señor, que actives la obra de tu reino sobre cada vida. Que tú actives los tiempos, los momentos, las gentes, los recursos. Dígale a Dios, dígale a Dios. A Dios no es problema dar recursos y dar abundancia cuando es para su voluntad. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, actúa, Padre, en el nombre de Jesús. En este tiempo, Padre Celestial, el llamado sobre mi vida, quita todo temor, quita todo límite, quita toda aflicción y actívalo. Dígale, sé que tú vas a ayudarme, sé que tú vas a sostenerme, sé que tú vas a guiarme, sé que será algo que podré hacer, sé que será algo para lo que me preparaste con mi vida, Señor. Todo lo que he vivido me preparó. Así que, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, atamos toda obra del diablo, atamos toda obra de las tinieblas, atamos toda hechicería y brujería, atamos en el nombre de Jesús todo lo que Él ha levantado para que estas ovejas no despierten o no se levanten, o las familias, los matrimonios, los niños no alcancen su llamado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Y si usted quiere venir aquí, Señor, si quiere venir al altar, envíame. Venga al altar. Si te puedo servir, aquí estoy. Dígaselo a Dios. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, Señor, levanta sus brazos, dígaselo. Yo lo haré. Dígale, yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones. Padre, en el nombre de Jesús, te serviré. Aquí estamos, Padre Celestial, en el altar, Señor. Yo lo haré.
Rompe todo molde, todo surco que hizo el diablo para no salir del lugar donde hemos estado. Padre, trae vida, trae tu poder, trae tu plan ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién ayuna por eso? ¿Quién clama por eso? Y este pueblo ayunó por eso y clama por eso, Señor. Fácil es amar la vida, fácil es huir, fácil es pedir solamente riqueza y bendición. Pero queremos algo más grande que eso, Señor. Tus planes eternos. Tus planes eternos. Dígale, ¿para qué nací? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me mantuviste vivo hasta hoy? ¿Por qué llegué hasta donde estoy? ¿Cuál es tu plan? Despiértalo, Señor. Actívalo. Activa tu plan. Aquí estoy. Ya pasé por el agua. Ya pasé por el fuego. Ya pasaron hombres por mi espalda. Hoy llegué hasta donde estoy y no acepto nada más, Padre. Revela tu voluntad a mi vida. ¡Trae los cielos a mi vida, Señor! En el nombre de Jesús. Dígale, en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor. Llena tu mano de estas semillas. Llena tu mano de estas semillas, Señor. Queremos un cambio en México. Queremos un cambio. Y aunque no lo queramos, lo necesita esta nación. No da más. No da más. Trae un cambio en esta ciudad. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo hará? Si la luz no se manifiesta, ¿quién cambiará? Padre, en el nombre de Jesús, hay planes de tu corazón para este pueblo, Señor. Hay planes, oh amado Padre Celestial. Tráelos en este tiempo, Señor, por amor a Jesús, porque vale su sangre, porque muchos se pierden, Señor, porque es el tiempo, Padre Celestial. Es el tiempo, Señor. Ayúdanos a ganar almas. Dígale a Dios, ayúdame a ser un ganador de almas. Ayúdame a llegar con mi llamado cumplido, Padre. Ayúdame a ir en ese vuelo a la gloria, al cielo, a escuchar la trompeta, pero ir a ser premiado, a descansar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Muchos pagaron el precio por la estafeta que nos dieron. Muchos corrieron en ese estadio y nos legaron lo que tenemos hoy. A otros les costó la vida, otros dejaron o perdieron o sacrificaron. Y aquí estamos, Señor. Así que, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Aquí hay muchos miembros del cuerpo con dones diferentes, Señor. Actívalos, Padre. Llénate de gloria, Jesús. Enciende estas luces. Enciende tu fuego, Señor, y cambia alrededor. Gracias, Señor. Y nunca mejor este canto. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Levante sus manos. Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé. los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Dígale, pero al fin llegué. Pero al fin Aquí estoy. llegué. Me demoré, pero llegué. Y entendí. Dígaselo. Que para esta hora llega. Para esta hora. Para ese tiempo. Aquí está el Espíritu Santo. Dígale. En tus propósitos. Desde el vientre. Desde antes de nacer. Para esta hora. Y para esta hora, aunque me ha costado creer. Gracias, Jesús. Que en sus planes para hoy
me encontré. Bendícela, Señor. Gracias, Señor. Bendícela. Úsala, Señor. Y nunca Gracias, imaginé Jesús. que dentro de Gracias, tu amor, Levante sus manos, diga, dentro de tus y dentro planes. de tus planes me encontraba yo. Amén. Fueron muchas veces que la timidez se lo me lo impidió. impidió. Amén. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Pero al fin Llegué a entender. Llegué a entender. ¿Para cuándo? Para esta hora. Oh Dios, para este tiempo viene lo mejor, viene lo más grande, viene lo eterno, lo preparado por los siglos. Se desata en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como un río, como una cascada, en el nombre de Jesús. Aquí está, recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Conéctese a lo de Dios. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tus propósitos eternos yo me vi. Oh, Señor. Dígaselo. Esta es la hora, Señor. Liba Ishnael. Este es el tiempo de Dios. Gracias, Jesús. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Dele gracias a Dios. No tenga temor de obedecer a Dios. Detrás de su plan hay abundancia. Tu familia es alcanzada, transformada, tu noche en día, detrás de seguir su voluntad. Padre, bendice este cuerpo, úsalo grandemente, aún los que ayunaron pero no pudieron estar aquí hoy. Bendícele, Señor, bendice Pan de Vida. Ayúdanos a cumplir tu voluntad como iglesia. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer lo que debemos hacer lo que nos toca hacer, Señor. No lo que podemos, lo que debemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Voy a orar por la ofrenda, hermano, para anuncios breves y ya vaya usted a comer. Padre, gracias por la ofrenda que te traemos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Lo hacemos con gusto, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor.